Quiero contarles de qué escribo mi artículo en el Universal este domingo, el dilema de la sucesión presidencial, que pues cada vez se está poniendo más interesante y este domingo que es además pues el Congreso Nacional de Morena y pues van a salir ahí definiciones importantes, pero bueno, esta videocolumna la estoy grabando antes del Congreso y el artículo lo escribí antes, pero es un poco explicando el contexto en el que esto se da. Empiezo por decir que no es fácil para los liderazgos carismáticos en general, Evo Morales, Néstor Kirchner, Correa, liderazgos carismáticos, hablo de los más bien progresistas o de izquierda, nunca ha sido fácil resolver sus procesos de sucesión. Sabemos bien que el carisma, y lo decía bien Max Weber, no es un rasgo hereditario. No hay manera de que el carisma sea hereditario. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y por lo general, cuando líderes políticos del tamaño de Andrés Manuel López Obrador abandonan el poder, pues dejan un vacío muy grande, un vacío difícil de llenar. En otros tiempos y en otras latitudes, cuando este tipo de personajes se van del poder, se generan a veces luchas fratricidas que pueden generar mucha inestabilidad política o incluso se dan traiciones que llevan a abandonar las agendas políticas de izquierda, las agendas políticas transformadoras, se ve a veces un corrimiento al centro o a veces simplemente un abandono de las agendas anteriores, digamos. Eh, el presidente quiere evitar todos estos riesgos y por eso él está siendo un factor muy importante en mediar esta sucesión. Algunos dicen, pues, ¿por qué el presidente se tiene que meter en esto? No es su papel. Y bueno, ciertamente no es su papel, pero y creo que en condiciones ideales, pues lo ideal sería que no fuera él el mediador. Pero si somos un poco realistas, ¿de qué manera podría resolverse esta sucesión si el presidente no se metiera? O sea, hagámonos esa pregunta de forma honesta y sensata. Este es un movimiento político, la 4T, que se generó en torno a su persona. Morena es un partido que se generó en torno a su persona. Entonces, es muy difícil que se pueda resolver una sucesión sin, digamos, el factor López Obrador. Seamos realistas, pues, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el presidente está viendo con mucha preocupación una posible ruptura dentro de este movimiento político. La elección del Estado de México y Coahuila le permitió sacar algunas conclusiones o extraer algunas lecciones de ahí. En lo electoral, pues el resultado en la elección del Estado de México, donde Morena solamente ganó por 8 puntos y no los 20 que algunos vaticinaban, debe haberle hecho pensar al presidente que con que alguna de las corcholatas rompa, pues se puede llevar unos 10 puntitos, o unos 8, o unos 6, pero si rompe uno, rompen dos, en fin. Y eso, pues, primero puede poner en riesgo la victoria electoral de 2024. Y al mismo tiempo, porque creo que nunca hay que tener la soberbia de pensar que en política algo está asegurado, ¿no? Y al mismo tiempo, hay una lección evidente, muy evidente, de lo que ocurrió en Coahuila con el Mejillazo. El nada despreciable resultado de Ricardo Mejía, de que creo que tuvo cerca de 13%, más o menos, aún sin tener el aval de López Obrador, que eso es lo más interesante de todo, refuerza esta misma tesis. Y a partir de esto, yo creo que el presidente entiende que a partir de esta elección es necesario, es la lección, digamos, yo creo que saca de Coahuila, es que es necesario tener un plan B para el perdedor. Y como ahora estamos viendo también, pues incluso un plan C y un plan D para el tercero y cuarto lugar. Eh, por eso es tan interesante lo que ocurrió el 5 de junio en esta famosa cena que tuvo el presidente con las corcholatas y otras personas más, Mario Delgado, el 5 de junio.
donde aparentemente se definió, digo, aparentemente digo porque fue algo que se filtró en Reforma y hasta ahora, pues, que yo sepa, nadie ha desmentido. Pero digo, uso el aparentemente porque no está escrito, pues yo no vi ese acuerdo, pero bueno, aparentemente se definió que el segundo y el tercer lugar coordinarán las cámaras, digamos, a los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, y incluso el cuarto lugar sería secretario de Estado en un puesto relevante. Bueno, lo que vimos fue un muy anticipado reparto de poder, pero también una forma de evitar una crisis de gobernabilidad, tanto por la amenaza interna, que es la disputa interna, que puede generar ingobernabilidad, como por el frente externo, es decir, el balance de fuerzas en las cámaras. Entonces, por eso digo interna, porque quien finalmente sea el presidente va a necesitar el apoyo de los otros tres. Y externa porque habrá que negociar en el Congreso con otras fuerzas políticas donde Morena no necesariamente tendrá la misma representación que hoy tiene, ni probablemente una cómoda mayoría. Entonces, en ese sentido, pues el presidente sabe que solo Claudia Sheinbaum, yo creo que esa es su convicción y como también es la mía, que solo Claudia Sheinbaum puede garantizar la continuidad, pero también está consciente de que en caso de llegar, Claudia no tendrá la fuerza política necesaria e incluso va a necesitar de buenos negociadores y de profesionales de la política. Yo creo que Marcelo Ebrard ha demostrado ser uno de esos personajes. Es innegable que esta semana se apuntó una victoria importante, porque el todavía canciller pudo y supo hacer lo que muy pocos logran hacer, que es anticiparse y ponerle la agenda al presidente López Obrador. Entonces, al respecto, vale la pena recuperar, creo yo, la carta que el canciller le mandó a Mario Delgado el 11 de diciembre. Chequen esta carta, la voy a subir en pantalla, chequenla, porque tiene al final, es una carta larga, la voy a subir a mis redes sociales, pero fíjense hasta abajo, donde dice nuestros planteamientos cimentados en principios democráticos son los siguientes, y dice la celebración en el primer semestre de 2023 de debates políticos entre las y los aspirantes para conocer y contrastar perfiles, trayectorias y propuestas. Bueno, aquí no se anotó un punto, pero se cerró la posibilidad de hacer debates, pero sí se anotó un punto en el segundo planteamiento que Ebrard le pide a Mario Delgado, que es el establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento, tal y como se hace con antelación a los procesos electorales. Bueno, él lo pide desde el 11 de diciembre y ahora, esta semana sale a anunciar que él va a predicar con el ejemplo. Y antes de que se produzca ese anuncio, el presidente pues se sienta a negociar con él. Al parecer, AMLO negoció con las 4 corcholatas por separado, pero ahí es evidente que se sentaron a negociar y que aquí el canciller, todavía canciller, se salió con la suya y logró forzar a la renuncia de los demás, según todo parece indicar. Y bueno, digo que se anotó un punto porque es evidente que ni Claudia Sheinbaum ni Adán Augusto hubieran querido renunciar a sus puestos. Especialmente Adán Augusto, que sin su cargo, pues va a perder todo lo que hasta ahora le ha dado tracción a su candidatura. Él la ha promovido y ha logrado el espacio que ha tenido gracias a que ha sido secretario de Gobernación, no a otra cosa. Y a la manera en que ha utilizado su puesto para promoverse desde ahí, y también al hecho de que pues tiene mucha ascendencia sobre los gobernadores desde ese puesto. No hay que olvidar que Adán Augusto es un candidato de la clase política, mucho más que de las masas, ¿no? Nunca despertó mucho entusiasmo su candidatura en las bases sociales del obradorismo, más bien a través de algunos gobernadores, alcaldes, o sea, es una cosa mucho más de operación política, una operación, una capacidad de operar que
obtuvo desde la Secretaría de Gobernación y no desde otro lugar. Bueno, según fuentes del equipo de Ebrard, otra victoria que habría obtenido el canciller tiene que ver con el hecho de haber logrado, en su acuerdo con el presidente, vetar a 3 de las encuestadoras que tuvieron el peor performance en el Estado de México. Y digo, aquí se las voy a mostrar. Vean ustedes Encol o Encol, nunca sé bien cómo se pronuncia. Encol en el Estado de México se equivocó por 18 puntos. Ahí lo tiene. Veamos ahora Covarrubias. Covarrubias también se equivocó, fue de las que más se equivocaron por 19 puntos. Y luego Mendoza y Asociados, Mendoza Blanco y Asociados se equivocó por 23 puntos. Entonces, pues aparentemente Ebrard le lleva esta información al presidente y eso pues es un elemento que habrá que considerar, ¿no? O sea, que habrá que ver quiénes van a hacer la encuesta y cómo. Pero bueno, un punto particularmente, porque quiero decir, estas encuestas son, se me pasa a decir esto, estas encuestas son las que el partido usa en sus encuestas internas para definir candidatos, que ha usado en muchas ocasiones. Recurre mucho a estas encuestadoras. Entonces, aquí, bueno, pareciera que el canciller enseña esta información y ahí, pues, logra, digamos, que no sean estas las encuestadoras. Habrá que ver si esto se confirma y habrá que ver quiénes van a hacer la encuesta y cómo. Un punto particularmente interesante de la carta de Marcelo, volvamos a la carta, es el tercero, hasta abajo de la hoja, donde dice: la aplicación de la encuesta para la selección del coordinador de los comités de defensa del voto de Morena, que sea realizada y supervisada de manera independiente y verificable con una sola pregunta en urna simulada. Bueno, no sabemos cómo va a quedar esta definición, pero lo que sí podemos ver aquí es esta frase donde dice, no solamente está hablando de que la encuesta sea realizada de manera independiente, sino también supervisada. Yo creo que aquí es posible que haya algún anuncio interesante, porque hablar de supervisión ya implicaría una instancia externa. Y yo creo que eso es muy importante. Creo que ahí podría estar el elemento clave que le dé credibilidad al proceso, la credibilidad que este proceso va a necesitar. Porque sí va a ser necesario que, bueno, que la encuesta sea creíble no solo internamente, porque pues así las partes pueden confiar en el resultado y además si hay un proceso, una instancia externa, una comisión o algo así que lo avale, también eso le da, robustece el resultado, el proceso y hace difícil que quien pierda diga que hubo trampa o alguna cosa así. Encarece el costo de la ruptura, de la salida, que es lo que el presidente está buscando. Entonces yo creo que aquí sería interesante y aquí podría ser que con esta sugerencia sutil que hace Marcelo Ebrard termine también ganándose un punto. Entonces, esto es el tipo de cosas que van a definirse este domingo en el Congreso Nacional de Morena o probablemente en los siguientes días a través de alguna comisión o algo así. No creo que todo se defina el domingo en el Congreso, pero sí en los días sucesivos. Así que les dejo este comentario y pues nada, un saludo afectuoso, que tengan bonita semana. Síganme en mis redes sociales, en mi canal de Facebook. Se pueden suscribir, denle like para que les lleguen mis contenidos. En el canal de Hernán, en YouTube. Estoy en Twitter, obviamente, siempre muy activo, @Hernán Gómez B de Bueno en Twitter. En Instagram también pueden seguirme en mi cuenta de Instagram. Pueden seguirme también ahora en TikTok, que estoy empezando a subir algunos contenidos por ahí. Y bueno, los lunes, martes y jueves me pueden seguir en Radio Centro, en los espacios de La Octava. Los miércoles temprano en la mañana a las 8 por MBS con Luis Cárdenas. Tengo una mesa de debate donde debato con Juan Ignacio Zavala.
Los domingos, por supuesto, en el Universal. Los jueves en La Visita Incómoda por el canal del Congreso. Un formato divertido de reportajes, de calle, etcétera. Y nada, pues el contenido que subimos aquí en esta plataforma. Ah, y mi página web, www.hernangomez.com.mx. Gracias y bonito día y bonita semana.